Muy buenos días. Saludo al doctor Julio Carrizosa Umaña, que tiene que reconocerse como el padre de la legislación y de la gestión ambiental de este país. A su familia, la señora viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a los directores de entidades gubernamentales, a los representantes de la misión diplomática, a la doctora Margarita Marino de Botero, autores del Código de Recursos Naturales, a los congresistas y excongresistas que nos acompañan, a los académicos, a Luis Olmedo Martínez, a los funcionarios de Parques Nacionales Naturales, al director de Azocars, Yacid González Duque, a la sociedad civil, a la banda de la Policía Nacional y a los medios de comunicación. Se me solicitó, cuando me invitaron a participar en este justísimo homenaje al doctor Julio Carrizosa, para que le relatara algo sobre mi experiencia en ese proceso que tuvo lugar para la redacción y expedición del Código de los Recursos Naturales Renovables. Ya el doctor Leiva les comentó cómo fue el anterior análisis que se surtió como consecuencia del conocimiento del doctor Julio Carrizosa con sus compañeros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Yo quiero confesar que como experiencia lo que tengo que resaltar es que para mí este proceso significó un proyecto de vida que hizo, me imagino que no solamente fue esa convicción mía, sino de todos los demás participantes, el que nos llevó a dedicarle diariamente 15, 16 horas para cumplir esta, que podría en ese tiempo considerarse una utopía, pero las utopías son las que han hecho mover el mundo. El doctor Julio Carrizosa, en su visión compleja, no quiso limitarse como se propuso en cierta forma en la Ley 23 de 1973, que facultó al presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales Renovables y el Ambiente. No quiso limitarse a lo que allí se daba como una opción de hacer un compendio de la normatividad, actualizándola, sistematizándola, sino que optó por la expedición de un verdadero código. Para este efecto, se dirigió a la Universidad Externada de Colombia para que la universidad acometiera este trabajo. Doctor Fernando Inestrosa consideró que esta era una tarea que trascendía a lo meramente académico y que debía ser realizada por un grupo, para lo cual encomendó al doctor Joaquín Marín Tello, y que tuviera dedicación exclusiva para esta tarea. Entonces, entre las primeras discusiones que se dieron luego de conformado este grupo, estuvo aquella de que si era necesario incluir una definición científica
del Código de Recursos Naturales Renovables. Discusiones muy acaloradas, muy interesantes. Y cada definición obviamente dejaba por fuera muchos aspectos, así que se optó por iniciar el código con el concepto de ambiente como patrimonio común. Esta definición jurídica viene desde la Declaración de Estocolmo, también se trajo en el artículo 2 de la Ley 23 del 73 y tenía como consecuencia el que a partir de esa concepción de ambiente patrimonio común se identificaban los titulares de ese ambiente común, que no eran otros o no son otros que el Estado y los particulares, que ambos tienen la responsabilidad de la protección de ese ambiente, de esos recursos y su manejo adecuado, pensando además en las futuras generaciones, lo cual imprimió a toda la normatividad un carácter teleológico. El que se hubiera optado por un código y no por una compilación de normas significó que ese código obedecía a una filosofía que tenía que inspirar toda la gestión ambiental desde ese momento. El haber optado por esto nos llevó entonces a que nos enfrentamos con la creación de un nuevo derecho, el derecho ambiental. Como consecuencia de esto, se acometió la reforma de artículos del Código Civil que regían hasta ese momento el manejo de actividades, no de recursos, sino de actividades, como la caza, como la pesca. La extracción era lo que importaba. Se modificó el concepto de el acceso a los recursos naturales. En el Código Civil se consideraban que la fauna, que la flora, que los bosques eran bienes de nadie, a los cuales se podía acceder por la simple ocupación de los bienes de nadie o por la accesión, en caso de los suelos riberanos de los cuerpos de agua. A partir del código, esas normas fueron eliminadas, se condicionó el acceso a esos recursos considerados como bienes de la nación, solo por excepción, después de muchas discusiones, obviamente el doctor Julio y quienes participaron saben la oposición a estas normas, la exigencia de que se considerara el respeto de la propiedad. Logramos que en materia de aguas, por ejemplo, solamente fuera posible reconocer la propiedad de las aguas si nacían y morían dentro del mismo predio. Esto físicamente después se logró en muchísimos casos demostrar que ni nacían ni morían en cada predio. Estas normas, esta modificación del Código Civil también comenzó a incidir en la legislación agraria, obviamente. Unos principios se derivaron del reconocimiento del ambiente patrimonio común, entre ellos la interdisciplinariedad,
No era posible ni el conocimiento ni el manejo desde una sola disciplina. Era necesario contar con una gran cantidad de científicos y técnicos del INDERENA, de otras entidades, durante toda la gestación de las normas. Yo quisiera hacer un reconocimiento aquí, además del doctor Vanin Tello, indiscutiblemente fue un gran acierto del doctor Fernando Inestrosa el encargarle esta tarea. Entre los técnicos, científicos, el doctor Gerardo Lozano, su gerente de bosques, con el doctor Justo Alfonso Gamboa, abogado de la División de Bosques, al doctor Rafael Barros, su gerente de aguas, al doctor Félix Quevedo, abogado de la División de Aguas, al doctor Acevedo, su gerente de pesca, y especialmente al doctor Orlando Mora Lara, biólogo de la misma sugerencia, al doctor Jairo Murillo, gran conocedor de la cuenca Magdalena-Cauca, quien sacrificó su vida por amor al río Magdalena y trabajó decididamente en la creación del IMAT, que sustituyó el antiguo Servicio de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. Contamos con la sabiduría y rigor del doctor Manuel Quevedo y del sabio Hernández, mundialmente reconocido y respetado por sus conocimientos en fauna, flora y geología. A la doctora Margarita Marino de Botero, quien desplegó toda su maestría junto con el doctor Valencia Villa en la organización de seminarios y talleres interdisciplinarios, interinstitucionales y con los gremios. El doctor Carlos Barrera Méndez fungió como relator para la confección de las actas de dichas reuniones y seminarios. Como dije antes, esa interdisciplinariedad, esa interinstitucionalidad era consecuencia del conocimiento puesto en práctica de lo que son las relaciones ecosistémicas, que son el sustrato del ambiente. El Código de Recursos hizo como dije, no quiso entrar a una definición científica del ambiente, pero sí estableció los componentes de ese ambiente. Componentes que son los recursos naturales renovables, lo que se llamó elementos ambientales, como son las consecuencias de las acciones humanas o de la naturaleza sobre los recursos, como son el ruido, las basuras, desechos y desperdicios, o bienes producidos por el hombre, cuya producción se ha inducido o cultivada por él, y que puedan incidir sensiblemente en el deterioro ambiental. Entre los recursos naturales que se relacionaron en el artículo tercero, pero no en forma taxativa, además de los ya conocidos que decimos era más por sus actividades que en sí mismos, la fauna, los recursos biológicos tanto del suelo como de las aguas. Esos eran los antecedentes de lo que hoy se denomina biodiversidad. Y por esa razón se introdujo ese concepto de los recursos hidrobiológicos que antes no se conocían. Se relacionaron las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, las fuentes primarias de energía no agotables, entre las cuales se encuentran la solar, la eólica, la mareomotriz, que finalmente han entrado después de 50 años como alternativa, como consecuencia del cambio
climático. En cuanto a la interdisciplinariedad, tanto para la exposición del código como para sus decretos reglamentarios, tuvimos que intercambiar experiencias y conocimientos también con personas de otros ministerios. El código debió ser firmado prácticamente por todos los ministros, y eso fue bastante complicado lograr todo eso. Cuando se parte del ambiente patrimonio común, uno de sus principios fundamentales y derechos, dijimos que se derivan de obligaciones y derechos. Entre los derechos el más fundamental es el derecho a disfrutar de un ambiente sano, consagrado en el artículo 7º. Y este concepto se relaciona no solamente con la vida misma, como si se tratara solamente de que garantizar que una persona respire para poder vivir, sino se incluyó el concepto de bienestar de los seres humanos y de las comunidades. Se tuvo que, para hacer efectivo este derecho, entrar en coordinación con el Ministerio de Salud, que más adelante también obtuvo funciones, facultades extraordinarias el presidente para expedir la Ley Sanitaria Nacional. Nosotros intervenimos decididamente en esa redacción y vale acá destacar el accionar definitivo del doctor Héctor Collazos para armonizar las normas de ese código con las del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables. También participamos en la expedición de la Constitución Política de Colombia, a la cual se llevaron muchos de los principios adoptados en el código a que he hecho relación. Por esa razón, aun cuando se ha querido desde el principio atacar tanto la expedición, casi no se puede expedir, como luego el desarrollo en los proyectos de decretos reglamentarios y en sus decretos. Entonces, con esta consagración en la Constitución política, se logró la permanencia de esos derechos y muchos de los principios. Otra consecuencia de la expedición de los principios del código fue que se inició la consideración de la participación comunitaria. Entonces, nuestra Constitución también es una Constitución participativa. Esa participación llevó a la conformación, como lo dijo el doctor Leiva, de muchas actividades, como los bosques comunales, como la creación de áreas de reserva protegidas para la pesca artesanal, etcétera. Aquí quiero hacer una apreciación que me parece muy, muy importante, y es que, por ejemplo, para el establecimiento de bosques comunales, para los trabajos con los pescadores artesanales y su asociación, ya cuando después de expedir el código entrábamos en conexión con estas comunidades, las mujeres nos hacían caer en cuenta que nosotros habíamos llegado con contratos para el establecimiento de los bosques y para las asociaciones de pescadores, con contratos hechos a nombre de los señores cabeza de familia. En ese tiempo se creía los señores hombres. Y las señoras mujeres en nuestras reuniones
nos hicieron caer en cuenta que eran ellas las que se habían ocupado de el cuidado de las plántulas que nosotros les mandábamos, de su crecimiento, de su trasplante, ¿no? Después, cuando ya se hicieron entresacas, sembrar árboles, porque entre las entresacas se producen plantas. Entonces sembraron moras, sembraron fresas, sembraron tomate de árbol y comenzaron a realizar pequeñas empresas para el procesamiento de esos productos conjuntamente con las plantaciones. Es una reflexión para que se tenga en cuenta más adelante. Experiencia valiosísima fue toda la relacionada con la puesta en práctica de una metodología para la educación ambiental basada en la Escuela Nueva de Freire, chileno, que permitía vincular a los estudiantes con sus padres y con las comunidades en lo que se llamaban asambleas ambientales, y el conocimiento basado en el conocimiento de su área por los padres. Ya. Entonces, experiencia valiosísima la de la conformación de los consejos verdes, idea de Margarita Marino de Botero, de los municipios verdes que debían, para adquirir la categoría de municipio verde, tener la reforestación de las fuentes de agua abastecedoras de sus acueductos, tener biodigestores para transformar sus desechos y evitar el depósito a cielo abierto. Y también una experiencia valiosísima fue la relacionada con el trabajo con los indígenas y con las comunidades negras a partir de la expedición de la Ley 70 y de la consideración de las comunidades indígenas por la parte de la Constitución política. Esas son las experiencias y finalmente espero que de aquí en adelante los jóvenes asuman toda esta tarea con pasión, como lo hicimos nosotros. Es la única manera, con pasión. Y para tener, como decía nuestro Nobel, lo repetía Pablo, para que podamos de verdad tener otra segunda oportunidad. Gracias.